Hola, bienvenidos al Polimedia de presentación del tema 1, a la tercera parte. En este Polimedia vamos a ver, en cuanto a objetivos, vamos a tratar de identificar la arquitectura de la memoria en función de la perspectiva teórica de base, saber lo que son los sistemas de memoria e identificar y conocer las bases más importantes neurobiológicas de la memoria. Por lo tanto, vamos a ver la arquitectura funcional de la memoria desde la perspectiva cognitiva y desde la perspectiva neurocognitiva. Hacia los años 50 del siglo pasado, pues en esa década empezó la psicología cognitiva a interesarse por la memoria, pero desde el punto de vista del proceso de memorización, ¿vale? El objetivo de la memoria dentro del procesamiento de la información como una secuencia, ¿vale? en el que la información va fluyendo. Y se empezaron a proponer diferentes modelos, ¿vale? Uno de ellos, el modelo modal, ¿vale? Que propone una serie de estructuras secuenciales donde la información va fluyendo, ¿vale? El modelo modal fue un modelo muy importante que introdujo la psicología cognitiva. Y el modelo modal que ha tenido más repercusión, ¿vale?, en cuanto al estudio científico de la memoria, ha sido el de Atkinson y Shiffrin, ¿vale?, propuesto en 1968, que trata la memoria, ¿vale?, o estudia la memoria conceptualizándola como unos componentes estructurales, ¿vale?, unos componentes invariantes y permanentes, ¿vale?, una estructura determinada, y unos procesos de control, ¿vale?, una serie de actividades eventuales y transitorias que realiza el sujeto para controlar ese flujo de información. Los componentes invariantes pues serían los registros sensoriales de capacidad limitada, de modalidad sensorial específica para la visión, para la audición, etc. Tienen un tiempo corto de retención, milisegundos o pocos segundos. En cuanto al almacén a corto plazo, pues tendría una capacidad limitada, a diferencia del registro sensorial, que sería virtualmente ilimitada, ¿vale? El almacén a corto plazo tiene una capacidad limitada, un tiempo corto de retención, pero no tan corto como el registro sensorial, ¿vale?, de unos cuantos segundos. Y el almacén a largo plazo, cuya capacidad es virtualmente ilimitada, que tiene un tiempo largo de retención de la información que entra en dicho almacén, y que la codificación es semántica. En el almacén a corto plazo la codificación es principalmente de naturaleza fonológica, ¿vale?, utilizando el lenguaje, ¿vale?, es muy común. Y en el almacén a largo plazo la codificación suele ser semántica, o es semántica, de significado, ¿vale?, enlazando contenido que ya hay en el almacén a corto plazo, el contenido nuevo, ¿vale?, enlazándolo en función del significado. Y luego los procesos de control, como la atención, búsqueda, rastreo, repaso, etc. Aquí tenéis el esquema del modelo de Atkinson y Shiffrin, donde tenéis aquí pues la entrada de información, entra de diferente modalidad sensorial, entran en los registros sensoriales, y aquí pues se puede hacer una exploración y búsqueda de asociaciones, incluso con el almacén a largo plazo, ¿vale?, y en función de esa exploración y esa búsqueda de asociaciones con el almacén a largo plazo, pues se selecciona una información que llega a este registro sensorial. Entonces la que se selecciona pasaría al almacén a corto plazo. La que no se selecciona, no hay atención, ¿vale?, pues decae rápidamente. La que se selecciona para el almacén a corto plazo, pues si se procesa, ¿vale?, si se entra en un bucle de repaso y permanece el suficiente tiempo, pues puede pasar al almacén a largo plazo, ¿vale? Si la información que está en el almacén a corto plazo no se procesa, ¿vale?, no se produce ese repaso que hemos comentado, se produce un desplazamiento, entra otra información nueva que desplaza esa información que ya estaba, pero que no se ha procesado, ¿vale? Se produce ese desplazamiento de la información por otra nueva que entraría en el sistema.
Además del almacén a largo plazo, puede fluir información al almacén a corto plazo, donde pues, puede ser procesada, puede ser utilizada para procesos de pensamiento, planificación, resolución de problemas, para emitir luego una posible respuesta, para adecuarnos al medio. ¿De acuerdo? Este sería el esquema del modelo de Atkinson y Shiffrin. Las principales aportaciones de dicho modelo fueron que conceptualizaron la memoria con estructuras, pero también con procesos de control. Además, la memoria no la conceptualizaron como un proceso unitario, sino como compuesto por diferentes componentes, que es activo, ¿vale? Con esos procesos de control. El sujeto tiene una posibilidad de controlar de alguna forma el proceso de memorización, ¿vale? No concibe la memoria en función de estímulo-respuesta, sino que le da piensa que el sujeto tiene también una posibilidad de controlar dicho flujo de información. Además de proponer que el almacén a corto plazo funciona como una memoria de trabajo, ¿vale? Ese almacén a corto plazo sería una memoria de trabajo. Aparte del modelo modal de Atkinson y Shiffrin, tenemos el enfoque funcional, el marco de los niveles de procesamiento de Craig y Lothar, ¿vale? De 1972. Este modelo, pues, principal interés lo enfocó en comprender cómo se produce el procesamiento de la información, ¿vale? Es un modelo más funcional, no pretendía proponer una estructura determinada de la memoria, sino cómo se produce de manera funcional ese procesamiento, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se procesa información? Y propuso una serie de principios, como que la huella de memoria es el resultado del análisis perceptivo que implica una jerarquía de niveles o fases de procesamiento, ¿vale? Como vamos a ver ahora. A mayor profundidad de procesamiento, mayor duración de la huella de memoria y mayor retención, ¿vale? La profundidad del procesamiento se define en función del grado de significación, ¿vale? De significado, de importancia, podemos decir, que le damos a ese estímulo, o la complejidad del procesamiento que realizamos con ese estímulo, ¿vale? No en términos del número de análisis que hacemos, sino en cuanto a el grado de significación extraída de dicho estímulo. Además, propone que para estudiar la memoria hay que utilizar el paradigma de aprendizaje incidental, es decir, de proponer al sujeto que realice una serie de tareas, pero que el sujeto no sepa que son tareas de memoria, ¿vale? Se le pone al sujeto a hacer una serie de actividades que implican un nivel determinado de profundidad de procesamiento y luego se compara o se comprueba la retención en función de ese nivel de procesamiento que ha realizado el sujeto en la tarea. En cuanto a los niveles de procesamiento, pues tenemos el nivel superficial, que sería el que procesa la información en función de las características físicas o sensoriales, ¿vale? Por ejemplo, el aspecto de una letra, un número, una palabra. El nivel intermedio es el que procesa la información en función del rasgo fonológico, ¿vale? Del sonido, y el nivel de procesamiento más profundo, el procesamiento de los rasgos semánticos, es el que analiza la palabra en función del significado, ¿vale? Bueno, este modelo de los niveles de procesamiento fue el único que pudo ponerse un poco al nivel del modelo de Atkinson y Shiffrin, ¿vale? Aunque finalmente tuvo una serie de críticas, y la principal crítica que recibió es que era meramente un modelo que intentaba explicar el procesamiento, no tanto todo el proceso de memoria, sino que estaba más centrado en explicar el procesamiento, ¿vale? Pero fue un modelo que compitió, entre comillas, con el modelo de Atkinson y Shiffrin. Bueno, pasamos ahora a la neurociencia, ¿vale? La perspectiva neurocognitiva. Como hemos visto, la memoria no es una entidad unitaria, ¿vale? Hemos visto o se han comprobado casos donde una determinada lesión cerebral afectaba un sistema de memoria, pero otros no estaban afectados, como el caso de HM, que un chico que se le extirparon
los lóbulos temporales mediales, ¿vale? Los hipocampos de ambos hemisferios, y lo que se vio con este caso es que no podía aprender nada nuevo, tenía una amnesia anterógrada muy importante, pero conservaba la memoria a corto plazo y también la memoria procedimental. Por lo tanto, esto es un ejemplo importante de que la memoria no es unitaria, de que hay diferentes sistemas de memoria. ¿Y qué es un sistema de memoria? Pues es una estructura organizada de componentes operativos elementales, ¿vale? Y cada componente, ¿vale? A cada componente le corresponde un sustrato neurológico, ¿vale? Una base neural y unos correlatos cognitivos y conductuales. ¿Y cómo se distinguen entre sí los distintos sistemas? ¿Cómo los distinguimos? Por el tipo de información que procesan y representan. Por ejemplo, la memoria episódica procesa información que vive la persona en un determinado lugar y un tiempo, ¿vale? en un marco espacio-temporal determinado, ¿vale? Procesa esa información, pero por otro lado, la memoria procedimental procesa información, habilidades motoras, por ejemplo. ¿Vale? También por las estructuras neuronales subyacentes. La memoria episódica estaría relacionada con el lóbulo temporal medial, con el hipocampo. La memoria procedimental estaría relacionada con otras estructuras cerebrales diferentes, ganglios basales, etc. ¿Vale? También por los principios que rigen sus operaciones. Por ejemplo, la memoria de trabajo lo que hace es mantener la información activa para manipularla o manipular otra. La memoria episódica lo que hace principalmente es recuperar información de episodios que ha vivido el sujeto personalmente. También por el desarrollo filogenético. Hay especies, filogenético u ontogenético también. Hay especies que tienen memoria procedimental, ¿vale? Especies menos evolucionadas que la nuestra, se ve que tienen memoria procedimental, pero que no tienen memoria episódica. ¿Vale? También en cuanto al desarrollo ontogenético, hay memorias, hay sistemas de memoria que se desarrollan antes y otras que se desarrollan después en la evolución del individuo, en la evolución ontogenética de la persona. Un sistema de memoria, bueno, aquí tenéis otra definición, un sistema de memoria es una colección de áreas cerebrales, fijaos la importancia que da aquí al sustrato neurológico, áreas cerebrales interactuantes que intervienen en funciones de memoria y pueden ser disociadas de otros sistemas que participan en distintas formas de memoria, ¿vale? La definición de Wagner. ¿Y qué criterios deben tener los sistemas de memoria? Pues deben tener una serie de criterios como las operaciones de inclusión de clase, es decir, que aunque haya un dominio concreto dentro del sistema de memoria, pero debe ser capaz de integrar, de incluir diferentes tareas, funciones, diferentes tipos de información. Por ejemplo, en la memoria episódica, como hemos comentado, pues lo que hace es que la persona recupera episodios relacionados con su propia vida, que ha vivido él en un sitio y en un tiempo determinado, ¿vale? Por ejemplo, recordar el día de tu boda. Pero en el día de tu boda hay muchos tipos de información que los integramos dentro de la memoria episódica. Tenemos información de conversaciones, información de espacios determinados, de caras, personas, ¿vale? De emociones también, y que todos estos tipos de información, estas diferentes funciones del sistema de memoria se integran dentro del dominio concreto que es la memoria, en este ejemplo que estamos viendo, que es la memoria episódica. Además, tiene que tener una serie de propiedades que lo caractericen, ¿vale? Propiedades y también una forma de relacionarse con otros sistemas. Características, por ejemplo, la función, ¿vale? La memoria de trabajo, la función es mantener información mientras que procesamos esa información, por ejemplo. El sustrato neurológico, como hemos dicho, la memoria episódica, lóbulo temporal medial, otras memorias, otros sistemas de memoria, zonas distintas del lóbulo temporal medial. El tipo de información, ¿vale? Información personal o información general del mundo, información personal en el caso de la memoria episódica, información general del mundo en caso de la memoria semántica.
y también la forma de trabajar. Memoria de trabajo, mantener la información activa, y la memoria procedimental, por ejemplo, poner en marcha habilidades motoras. Además, debe de haber disociaciones convergentes, es decir, que haya apoyo empírico de varias disociaciones, ¿vale? Cuanta más, mejor, lógicamente. Que haya apoyo empírico de esos sistemas de memoria que vengan de la neuropsicología, de diferentes pacientes que tengan lesiones en zonas diferentes, ¿vale? Y que se vea que hay afectados diferentes sistemas de memoria y que están conservados otros sistemas de memoria. También, por ejemplo, que apoye esto pruebas de neuroimagen, que se vea que cuando está funcionando la memoria episódica, que se activen las mismas zonas que se ha comprobado que están lesionadas cuando falla la memoria episódica, ¿vale? Es decir, que haya apoyo empírico desde la neuropsicología, por ejemplo, desde la neuroimagen, de estudios en animales, que haya mucho apoyo que realmente demuestre la existencia de ese sistema de memoria. En cuanto a la clasificación de la memoria, aquí tenemos ejemplos. En cuanto a la memoria declarativa, ¿vale? Propuesto por Squire, la memoria declarativa versus no declarativa. La memoria declarativa sería consciente e intencional, es decir, verbalizable, ¿vale? La que recuperamos de manera consciente y podemos utilizar el lenguaje para recuperarla, y también está relacionada con el lóbulo temporal medial, principalmente con esta estructura, con el hipocampo, ¿vale? El hipocampo está en el lóbulo temporal medial. Y luego la memoria no declarativa, la que se recupera a través de la acción, ¿vale? Y que no es dependiente del lóbulo temporal medial. Por otra parte, Graf y Sapter propusieron una clasificación también de la memoria general como la memoria explícita, en la que hay recuperación intencional y deliberada de la información, versus la memoria implícita, en la que la recuperación no es intencional y es automática, ¿vale? Yo reconozco que hay una silla, yo veo que hay una puerta, mi sistema de memoria reconoce, pero sin ningún tipo de intención, ¿vale? Es un ejemplo de lo que sería la memoria implícita. Y si quiero recordar, por ejemplo, la fecha de la próxima reunión que tengo en el departamento, pues sí que tengo que hacer una recuperación intencional y deliberada para recordar dicha fecha, ¿vale? Este sería un ejemplo de memoria explícita. Aquí tenéis el esquema de la clasificación de la memoria a largo plazo propuesta por Squire, ¿vale? Donde está la memoria declarativa y no declarativa, con los diferentes sistemas de memoria, ¿vale? De hechos, de eventos, y luego relacionados con el lóbulo temporal medial, y luego la memoria no declarativa, que no está relacionada, como hemos dicho, con el lóbulo temporal medial, que se correspondería con los diferentes subsistemas de la memoria procedimental, de habilidades, el priming, de condicionamiento, etc. Aquí tenéis otra figura interesante de Ruiz Vargas, propuesta en 2002, donde se ven los diferentes sistemas de memoria en función de una serie de características, como la dimensión declarativa, no declarativa, declarativa, el desarrollo filogenético y ontogenético y la dimensión explícita, implícita, también el grado de dependencia de un sistema con los anteriores, ¿vale? Con los previos. Vamos a ver brevemente las características más importantes de los sistemas de memoria, ¿vale? En cuanto a la función que realizan. Como he dicho, en cuanto a la estructura cerebral, lo importante o lo más interesante sería saber si están relacionadas con el lóbulo temporal medial o no, ¿vale? Como hemos visto anteriormente en la figura y lo que hemos comentado en diapositivas previas. Vamos a ver brevemente los aspectos generales más importantes de los sistemas de memoria. En cuanto a la memoria operativa, bueno, como veis, tenemos una a corto plazo, la memoria de trabajo, y 4 a largo plazo. En cuanto a la memoria operativa, el objetivo principal es mantener activa y accesible una cantidad limitada de información, ¿vale? Durante un corto espacio de tiempo, mientras se manipula mentalmente esa información u otra, ¿vale? Imaginaos que estamos hablando por teléfono, escuchando la conversación, y alguien nos está diciendo otra cosa o estamos apuntando, ¿vale? La memoria de trabajo
mantiene esa información activa durante un corto espacio de tiempo. La memoria procedimental está implicada en la adquisición, mantenimiento y uso de habilidades motoras y cognitivas. Motoras, aprender a montar en bicicleta, por ejemplo; cognitivas, realizar operaciones de cálculo, ¿vale?, que tenemos automatizadas; o también, por ejemplo, el lenguaje. La estructura gramatical del lenguaje también la tenemos automatizada. Es un aprendizaje procedimental pero cognitivo. El sistema de representación perceptiva estaría implicado en la identificación de palabras y objetos mediante el procesamiento de la forma, la representación de la forma y la estructura, ¿vale? Sería presemántico. En definitiva, lo que haría principalmente sería reconocer objetos, letras, palabras y objetos. La memoria semántica, el objetivo principal sería adquirir, retener, utilizar información, conocimiento acerca del mundo en el sentido más amplio, ¿vale? Cómo funciona el mundo, la información general que podemos adquirir del mundo. Y finalmente la memoria episódica, memoria para los sucesos vividos personalmente, ¿vale?, recuperados deliberada y conscientemente y relacionados con un lugar y un tiempo determinado. El día de mi boda, el nacimiento de mi hijo, el día de mi graduación, el primer día de clase, ¿vale? Tenemos muchísimos ejemplos en nuestra vida personal. Muchas gracias por vuestra atención.